esta inscripción, esta cita que se escribe a la cabeza del Salmo 51 para resumir una nota reveladora, dice así: al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Según este epígrafe significativo, de acuerdo a esta nota escrita a la cabeza del Salmo 51, el rey David escribió este canto personal de penitencia, de confesión y sincero arrepentimiento después de que él se llegó a Betsabé, la esposa del valiente y fiel soldado Urías, para cometer el pecado del adulterio con ella. El pecado que trajo como consecuencia el asesinato premeditado del valiente Urías con la espada enemiga de los hijos de Amón por órdenes del rey David. El pecado que al ser tapado, al ser ocultado intencionalmente por el propio David, necesariamente tuvo que ser confrontado por el profeta Natán, por el profeta del Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal. Este episodio trágico, este episodio vergonzoso y oscuro en la vida de David aparece registrado en el capítulo 12 del segundo libro del profeta Samuel. El profeta que lloró la caída vergonzosa del rebelde rey Saúl, el profeta que ungió a David como rey sobre todo Israel. De acuerdo a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 12, verso 13, cuando el rey David fue confrontado con su pecado por el profeta de Dios, cuando Natán lo confronta con su pecado, al escuchar la palabra de amonestación que vino de parte de Dios, inmediatamente David dijo: pequé contra Jehová. De inmediato él reconoce su pecado y dice: yo he pecado contra Yahweh. Al ser confrontado con su grave pecado, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, apenado, profundamente avergonzado, humillado y arrepentido hasta el polvo de la tierra, reconociendo su pecado, abrió su boca para decir: yo pequé contra Yahweh. Yo pequé. Y seguidamente en los versos inspirados del Salmo 51, David clama al Señor y sustentador de su vida, llorando y diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El primer hombre, escucha, el primer hombre pecador que le oró al Todopoderoso, pidiéndole un corazón limpio y un espíritu recto, fue el rey David. El primer hombre pecador de la revelación bíblica que deseó la pureza espiritual de su alma, de su mente y corazón, fue el dulce cantor de Israel.
En las páginas de la Biblia, muchos hombres, muchos y muchas mujeres, desobedientes y pecadores con un corazón contrito, le pidieron perdón a Dios en múltiples ocasiones. Pero David fue el primero en pedirle al Eterno la pureza espiritual de un corazón limpio. Y esta palabra extraordinaria, 100% bíblica, la palabra pureza, según su definición, es la calidad de aquello que está libre de toda mezcla contaminante que corrompe la integridad de su esencia original. Pureza. La calidad de aquello que está libre de toda mezcla contaminante que corrompe la integridad de su esencia original. En el ámbito espiritual, la pureza es el estado de un corazón regenerado por el Espíritu. Pureza es el estado de un corazón santificado, puro y recto, que está siendo purificado de sus imperfecciones pecaminosas e inmorales. La palabra purifícame, del hebreo tahor, expresada por David en el Salmo 51, implica la acción que puede eliminar, que puede quitar todo lo que le es extraño a alguna cosa o persona para devolverla a su estado original. La palabra purificar, del griego katharizo, anuncia la ausencia de las mezclas contaminantes y las imperfecciones que pueden alterar y contaminar la integridad esencial de una cosa o de una persona. Nuestra palabra pureza, nuestra palabra castellana pureza, se deriva del vocablo latino purus y el sufijo esa, que implica la cualidad de todo lo que es puro en su esencia original. Y la concordancia Strong define el vocablo pureza como aquello que está en un estado de inocencia, modestia, perfección, castidad, limpieza y santidad, libre de toda profanación moral, sin mancha, no manchado o empañado, incorrupto, no corrompido por la bajeza moral. Todo lo que es puro, iglesia, todo lo que posee la cualidad de ser puro es algo íntegro, limpio y descontaminado. Todo lo que es puro en un sentido espiritual es santo, inocente y liberado de las contaminaciones del pecado. Todo lo que es puro, todo lo que es limpio y está descontaminado, está liberado de la culpa y de la condenación del juicio eterno y final. En un mundo caído, de iniquidades, de malicias, de impurezas, de inmundicias, y en una era peligrosa de apostasía espiritual, la Santa Biblia nos llama a todos nosotros a vivir vidas diferentes. La palabra de Dios nos llama a vivir vidas puras y limpias de las contaminaciones mundanales e infernales, como la flor acuática del lotus, la flor que crece sobre lugares fangosos, sobre el fango, desplegando la cualidad de su belleza blanca, limpia y pura, una belleza natural, liberada de la suciedad, del polvo y del fango que la rodea completamente. Todo cristiano que invoca el nombre de Jesús
dijo el apóstol Pablo, tiene que apartarse de la iniquidad. Todo el que invoca el nombre de Jesús, apártese de la maldad, dijo el apóstol. En un mundo impuro, todo discípulo de Jesucristo está llamado a vivir una vida de pureza espiritual con un corazón limpio. Un corazón purificado de las contaminaciones carnales, mundanales, inmorales y demoníacas del medio ambiente. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed puros porque yo soy puro. El primer pecador que deseó ser purificado interiormente por la limpieza del hisopo divino fue el rey David. David pecó. David se arrepintió. Y en adición a esto, David deseó ser purificado por Dios. Confrontado por la realidad de la maldad de su pecado, con un corazón angustiado, contrito y humillado, en el Salmo 51, David solicitó el perdón de la misericordia de Dios, como tú y yo hemos hecho muchas veces en la vida. Reconociendo que él había pecado contra Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. Examinándose a sí mismo en un acto de penitencia y contrición de espíritu, David entendió, escucha, David entiende por primera vez en su vida que él era capaz de cometer los pecados más bajos, inmorales y perversos por causa de su naturaleza humana depravada y caída. David reconoce que él era un pecador formado en maldad, verso 5. Un pecador concebido en pecado desde el vientre de su madre. Y su convicción de pecado se hace más profunda, se hizo mucho más profunda cuando David entendió. Él entiende por la revelación divina que sus tendencias, sus disposiciones pecaminosas procedían de una mancha profunda, una mancha interna, oscura, maligna, espiritual, llamada pecado. Una mancha que había sido impregnada en su corazón en la hora inicial de su formación humana y espiritual, cuando fue concebido en el vientre de su madre. Horrorizado, David entendió en su corazón, en su mente, él entiende que en su ser interno había una mancha oscura de malicia, de iniquidad, de perversidad y soberbia. David miró la mancha de su vanidad. David miró la mancha de su lujuria, egoísmo y codicia, reconociendo que en él no moraba el bien. Por primera vez en la vida, confrontado por la necedad de su propio corazón y su bancarrota espiritual, David comprende que él realmente no era pecador porque él pecaba. No, David finalmente entendió, como el apóstol Pablo y tantos otros, que él pecaba porque él era un miserable pecador. Él entiende que él pecaba porque él era un miserable pecador concebido en la maldad de una formación inicua, una formación que había esclavizado, oscurecido y manchado su impuro corazón en la hora de su concepción. David entendió que de su corazón, de su propio corazón,
habían fluido los deseos pecaminosos de la lujuria, la codicia, el engaño, el adulterio y el asesinato de uno de sus valientes. Porque su corazón estaba sucio. Su corazón estaba depravado y entenebrecido por la mancha adámica del pecado que contamina a todos los seres humanos. Y al reconocer esta impureza espiritual, esta impureza interna y muy personal, deseando tener un corazón limpio. En el verso 7, David le dijo a Yahweh: purifícame, purifícame, tajarani, purifícame con hisopo. Por favor, Señor, cambia mi interior, regenera mi espíritu, purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el idioma hebreo que David utilizó para clamar a Dios, en el Salmo 51, la palabra lávame, del verso 7, es una expresión extraordinaria. Porque para el acto de lavar algo sucio, los hebreos utilizaban dos palabras diferentes. Dos palabras que demandaban acciones específicas y distintas. La primera palabra hebrea que se utilizaba para implicar la acción de lavar algo sucio, algo mugroso y contaminado, se usaba cuando los hebreos deseaban lavar sus cuerpos con derramamientos de agua, con baños de purificación y abluciones. Esta palabra, esta primera palabra, se aplicaba al lavado del cuerpo. También se aplicaba al lavado de los utensilios de cocina o cualquier otro tipo de objeto sucio que podía ser lavado con agua. Pero la segunda palabra hebrea era el vocablo kapneseni. Y este verbo, porque es un verbo, este verbo específico era la palabra que los hebreos utilizaban cuando ellos tenían la necesidad de lavar ropas muy sucias y manchadas, profundamente manchadas, ropas manchadas que no podían ser limpiadas a no ser que se hiciera algo específico con ellas. Ropas manchadas que no podían ser purificadas de su mancha con agua solamente. En estos casos, para remover la mancha, los hebreos primeramente humedecían la ropa manchada con agua limpia. Lo primero que hacían, tomaban la ropa manchada y la humedecían con agua. Y seguidamente, ellos tomaban la ropa humedecida y la golpeaban con un palo sobre una peña sumergida en el agua. La golpeaban con un palo. Una y otra vez la golpeaban con el palo hasta que finalmente la mancha era removida. Literalmente, iglesia, los hebreos removían las manchas de sus ropas sucias a palo limpio.
a palo limpio. No había otra forma. No había detergente en aquel tiempo. A palo limpio. Tenían que remover la mancha a palo limpio. Y esta deliberadamente fue precisamente la palabra que David escogió para decirle al Señor en el Salmo 51. Lávame, Kabde Seni, y seré más blanco que la nieve. Escucha, rechazando la metáfora de la ducha suave y tibia, del agua derramada con el jabón aperfumado, que va removiendo poco a poco la suciedad del cuerpo de una forma placentera, mientras el bañista experimenta el lujoso placer de ir quedando limpio y oloroso de sus impurezas corporales, reconociendo la naturaleza profunda y maligna del pecado que moraba en él, el pecado que estaba atrincherado en las fibras más íntimas de su corazón manchado. David le pidió al Eterno que lo lavara, humedeciéndolo y golpeándolo interiormente con el palo de su disciplina. Sobre la roca de la verdad, para sacar de lo más profundo de su corazón la mancha de los deseos impuros del pecado que moraban en él. Lávame, le dijo David al Señor, Kabde Seni. Pégame, 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 pégame con la vara de tu disciplina una y otra vez para sacar la escoria, para sacar la basura, la necedad del pecado, de las trincheras oscuras de mi corazón. Lávame. Habrá alguien aquí que se atreve a orar así. Lávame. Quítame esta mancha que llevo por dentro y seré más blanco que la nieve. Borra, oro diciendo, borra todas mis maldades para que se recreen los huesos que has abatido con la vara de tu disciplina. Y en el verso 10, David le dijo a Elohim, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Concédeme, Señor, la bendición de tener en mi interior la calidad de una pureza espiritual digna de mi vocación celestial. Creando en mi interior un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Escucha, la palabra creer del verso 10 en el hebreo original implica hacer algo nuevo que anteriormente no existía. Hacer algo totalmente nuevo que anteriormente no existía. Es interesante ver que David no le pidió a Dios que le restaurara algo que él había tenido y que había perdido. No, David le pidió al Creador un cambio radical de corazón. Creyendo, oh aleluya, creyendo que Dios tenía poder creativo, que Dios puede crear cosas nuevas, que Dios puede arrancar lo viejo y crear algo nuevo. David creyó en su corazón y oró así, Señor, crea, tú puedes hacerlo. Arranca de mí este corazón viejo y manchado del pecado y concédeme, dame un corazón limpio, créalo dentro de mí. Un corazón regenerado, limpio, puro, liberado de la mancha oscura de las impurezas del pecado. En adición le dice, y también
un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu fiel, escucha, un espíritu fiel que siempre es leal a Dios. Un espíritu recto que sea capaz de resistir las tentaciones. Un espíritu recto, pidió David, que fuera inconmovible frente a los asaltos repentinos de las tentaciones del mundo y del demonio. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros necesitamos borrar nuestras rebeliones para ser lavados más y más y más de nuestra maldad? ¿Cuántos necesitamos ser lavados de nuestros pecados, de algún pecado? ¿Cuántos reconocemos como David y como Pablo que somos pecadores? ¿Cuántos reconocemos que llevamos una mancha de pecado muchas veces atrincherada en el corazón que solamente la mano de Dios puede remover? ¿Cuántos deseamos ser purificados con el hisopo de la sangre, la preciosa sangre que cura la lepra del pecado, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuántos creemos, como David, que Dios puede crear dentro de nosotros un corazón nuevo, un corazón recto, un corazón limpio y puro? ¿Cuántos de nosotros anhelamos incrementar nuestra pureza espiritual? ¿Anhelas tú un mundo caído, sucio, que se está ensuciando más, que se está corrompiendo más? ¿Anhelas tú experimentar esta gracia de la pureza espiritual que solamente puede ser encontrada en Dios, en la naturaleza de Dios, en la vida de Dios, en una relación de intimidad con Dios? ¿Lo anhelas? Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin arrepentimiento no hay renovación de vida. Todo el que tiene la esperanza, escribió el apóstol Juan, todo el que tiene la esperanza de ser hecho semejante a Jesucristo cuando Jesucristo se manifieste, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Tienes tú esa esperanza de ser como Jesús? Entonces tienes que purificarte a ti mismo como Él es puro. Y Santiago nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad vuestras manos. Esa frase implica: limpia tus acciones. Limpia tus manos sucias de la iniquidad, de la maldad. Limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los que tienen un pie en las cosas de Dios y otro en las cosas del mundo, purificad vuestros corazones. Palabra de Dios. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este día histórico, yo les invito a acercarnos al Señor durante 21 días de búsqueda espiritual. 21 días de ayuno para el que desea ayunar bajo la unción del Espíritu Santo. 21 días de oración más intensa, porque el cristiano tiene que orar diariamente. Pero 21 días de oración más intensa, de lectura de la palabra, de comunión con el Espíritu Santo. 21 días de arrepentimiento,
y de limpieza espiritual. Comenzando mañana lunes, yo te exhorto, te animo, te digo, súbete a la ola del avivamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelamos ser avivados? Súbete a la ola del avivamiento, toma la decisión de incrementar tu pureza espiritual. Ponte de pie conmigo. Toma esa decisión en esta mañana. Tómala en tu corazón. ¿Cuántos se pueden identificar con David? El primer hombre pecador que no solo le pide a Dios perdón, perdóname, y si lo vuelvo a hacer me vuelves a perdonar. Y si lo hago otra vez me vuelves a perdonar y te pido perdón otra vez. No, él dijo, límpiame, purifícame, quítame la mancha. ¿Cuántos se identifican con David? ¿Y cuántos se atreven a hacer esa oración que hizo el salmista David en este Salmo 51, diciéndole al Señor, purifícame con tu hisopo interiormente, arranca de mí la basura, la suciedad, la necedad, arráncala y crea en mí un corazón limpio? Dame un corazón, yo quiero tener un corazón limpio. Yo no sé tú, yo quiero tener un corazón limpio. El que limpia el corazón es Dios. Ningún hombre con esfuerzos religiosos puede limpiar su propio corazón. El único detergente que limpia el corazón del hombre pecador es la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El agua pura de la palabra de Dios, es la única agua espiritual que puede lavar nuestras mentes para limpiarnos interiormente, para hacernos diferentes. Un pueblo santificado para Dios, un pueblo separado para Dios. Hoy en día no se entiende eso, porque hay gente que dice ser cristiana y vive como la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que dice ser cristiana y vive en el fango del pecado, sin hacer la diferencia en el mundo. Yo no sé tú, yo quiero hacer la diferencia en el mundo. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Yo te exhorto a que tomes esa decisión. Tómala en tu corazón. Decide hoy comenzar esta travesía, este peregrinaje de 21 días para examinar tu propia vida, para orar, para buscar en la presencia del Señor un nivel mayor de pureza espiritual. Porque si invocas el nombre de Jesús, debes apartarte de la iniquidad de este mundo. Porque si esperas ser como Jesús, tienes que purificarte a ti mismo, así como Él es puro. Hay cosas que Dios ya ha hecho por ti que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero hay cosas en este proceso de santificación que Dios no va a hacer por ti, que tú tienes que hacer por ti mismo. Tenemos una literatura sencilla, pero va a ser una herramienta muy eficaz. A la salida, los sugieres están a la salida, en ambas puertas, aún la lateral, ahí con la literatura para dártela, si tomas el compromiso de buscar al Señor de una forma especial durante estos 21 días. Para cada día hay un pensamiento corto, una reflexión, un pensamiento, y hay textos bíblicos para que tú los leas relacionados al tema de la pureza espiritual y medites en ellos. Porque con la palabra nosotros podemos lavar y purificar nuestro corazón y nuestra alma.
No te limites a este texto bíblico diario, puedes leer más, profundizar más, estar más tiempo en la presencia del Señor, pero no salgas de aquí sin llevarte una de estas literaturas si deseas hacer este compromiso en la presencia del Señor. Otra cosa es esto. Tenemos este flyer que anuncia la culminación de la campaña con 3 días, una cruzada de avivamiento que vamos a celebrar aquí en la iglesia los días 22 al 24, viernes, sábado y domingo. Estará con nosotros la profeta Aida Diego. Esperamos que tú nos ayudes a correr la voz, que no solo vengas a estos servicios para completar este proceso, pero que también traigas a otro. Tráelo no solamente este fin de semana, tráelo el domingo que viene. Tráelo contigo, porque vamos a estar predicando mensajes que van a impactar sus vidas, pero especialmente este fin de semana. Aquí tenemos esto y eso está afuera en los mostradores para que usted lo tome y usted se lo lleve. Y desde ahora llévate uno y ora y di: ¿a quién voy a invitar para esta campaña? ¿A quién voy a invitar? No solo voy a venir acompañado. Y voy a invitar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, estamos en la presencia de Dios, al Dios que hemos adorado, al Dios que no podemos engañar. Yo te invito a levantar las manos delante de su presencia y a tomar una decisión y decir: Señor, yo escucho tu llamado y respondo. Yo quiero participar de esta campaña. Yo quiero aprovechar estos 21 días para buscar tu rostro de una forma especial, para meterme en tu palabra, para orar, para examinar el corazón, para que tú sigas completando la buena obra que comenzaste en mí. Ahora, dile al Señor: ahora, pon en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en mí el querer, participar y el hacerlo durante todo este tiempo, para que al finalizar la campaña yo pueda disfrutar de un nivel más profundo de pureza espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración adicional. Si tú llegaste aquí y tú reconoces que eres un pecador, que tienes el corazón sucio por la mancha del pecado, has tratado de cambiar y no has podido, el único que puede salvarte se llama Jesucristo. Encomiéndale a Él tu vida. Deposita en Él la fe, porque tú no sabes cuántos días más vas a vivir sobre la faz de esta tierra. Vuelve tu corazón a Dios con arrepentimiento ahora, para pedirle perdón como hizo este varón llamado David. Arrepiéntete y haz esta oración conmigo. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento tal y como soy, reconociendo que soy un pecador. Te pido perdón y te pido, Señor, que no solamente me perdones, te pido, como pidió David, que quites la mancha del pecado, que arranques la necedad del corazón, que crees en mí un corazón nuevo, limpio, que ame la pureza y la santidad que solamente se puede encontrar en ti. Te pido perdón, creyendo en el corazón que Jesucristo murió por mí para lavarme con su sangre, y creo también en mi corazón que Él resucitó para darme la garantía de la vida eterna. Extiendo mi mano a ti para recibir el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, tal vez por primera vez algo maravilloso ha acontecido en tu corazón y va a seguir aconteciendo en los próximos días.
Si hiciste esa oración, eres una nueva creación. Alguien la hizo. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted se vaya de aquí recibiendo mi oración y la oración de la iglesia. Levante la mano. Si usted o se reconcilió con Dios, levante la mano. Si usted se está reconciliando o le está entregando su vida al Señor. Por primera vez, gloria a Dios por las manos que se levantan. Gloria al Señor. Escucha, los que levantaron la mano y los que no la levantaron, yo quiero personalmente orar por ustedes y por sus familias y la iglesia también antes de salir de aquí. Si son tan amables de venir y de permitirme orar por ustedes, yo quiero darle mi mano y quiero orar por ustedes. Quiero bendecirlos. Quiero desatar bendición de Dios sobre su vida. Si la palabra de Dios ha llegado a lo más profundo de su corazón, gloria a Dios por eso. Si la palabra de Dios, acérquense alrededor del varón que está aquí postrado. Si la palabra de Dios ha llegado a su corazón, venga al frente y reconcíliese con Dios, entrégale su vida al Señor Jesús. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Acérquense, yo quiero orar por ustedes. Tienda la mano hacia ellos, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias. Levantamos el corazón a ti. ¿A quién más lo vamos a levantar sino a ti? Tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Y tú nos amas, con amor eterno nos amas. Y has demostrado tu amor entregando a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo ahora oro por todos los que han respondido al llamado y la iglesia se une para suplicarte que la salvación, la gracia de la salvación llegue a sus vidas ahora y entre no solamente en sus vidas, entre en sus casas, en sus familias. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Padre, crea en ellos ese corazón nuevo, ese corazón limpio, ese corazón regenerado por el Espíritu Santo, por la gracia del poder del Evangelio. Crea ese corazón ahora, para que de hoy en adelante estos tus hijos e hijas puedan caminar de la mano del Espíritu Santo hasta llegar a la misma puerta del cielo y poder ser recibidos con tu abrazo. Yo ahora desato bendición sobre sus vidas y te pido que los bendigas a ellos y a sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias por el cambio. Gracias por el tiempo de refrigerio espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios les bendiga.